Bueno, pues el origen de este libro un poco fue en el año 2007, en la primera vez que fui a Buenos Aires, a la Fundación Hayek, donde me presentaron a entonces su director Ricardo Manuel Rojas, estaba presente Adrián Rabier, y entonces ahí surgió la idea de publicar unas entrevistas, sobre todo para dar a conocer al lector hispano, pues digamos, los principales personajes de la escuela austríaca. Sobre todo, digamos, tomando de partida unas entrevistas del Ludwig von Mises Institute, traducir también otras entrevistas que se hicieron en inglés a autores norteamericanos, y luego pues también, digamos, autores ya latinoamericanos, españoles. Y concretamente, aparte, digamos, de los grandes clásicos de Mises, Hayek, pues la idea fue hacer una serie, digamos, de entrevistas en tomos. 20 entrevistas en cada tomo, están editadas ya 2 tomos y ahora estamos ya por el tercero. Y en resumen, pues bueno, tenemos, aparte, digamos, como dije, de Mises, de Hayek, a 3 alemanes, a un francés, 2 españoles, 3 italianos, 3 británicos, un indio, 24 americanos, y luego, bueno, en el último tomo pues tenemos a 2 guatemaltecos, a Manuel Ayau y a Giancarlo Ibargüen, 11 argentinos, un sudafricano y 2 japoneses. Y bueno, pues entonces voy a ceder la palabra al compilador para que nos explique un poco todo el trabajo. Muchas gracias. Bueno, la escuela austríaca desde adentro es un intento por explicar qué es la escuela austríaca. En su momento, con Ricardo Rojas, trabajando en la Fundación Hayek, empezamos a pensar en la necesidad de tener una revista digital. Y cuando pensábamos en esa revista, decidimos que la revista tenía que tener una estructura determinada. Entonces, lo que hicimos fue incluir primero una entrevista a un autor austríaco, luego una biografía, un artículo corto biográfico de algún autor austríaco relacionado con la escuela austríaca, y luego 3 artículos cortos que intentaran ser una introducción a ciertos temas de la escuela austríaca con cierta profundidad. Entonces, eso fue la revista digital de la escuela austríaca. Se llevaron adelante unos 16 números en 3 años dentro de la Fundación Hayek, lo cual ya nos dejaba con 16 entrevistas. Entonces, lo que comentaba recién Juan Pablo fue en una reunión, decir, ¿qué sentido? O sea, si ya la revista, el trabajo está hecho, teníamos 16 entrevistas, podíamos empezar a publicar más y compilarlas en un libro, reunirlas como un material que podía ser atractivo para mucha gente que quisiera conocer la escuela austríaca. Bueno, pedimos permiso al Mises Institute, pedimos permiso a otras instituciones que habían logrado publicar algunas entrevistas a austríacos, y luego dijimos, bueno, no nos quedemos solamente con este material que ya está realizado y traducirlo al español, avancemos también incluyendo otros autores. El Mises Institute ya tenía entrevistas a Mises, Hayek, Rothbard, Machlup, George Reisman, bueno, una cantidad de autores que después podemos mencionar. Pero había muchos otros, por ejemplo, los autores de la George Mason University, como Peter Bethke, Stephen Horwitz, Lawrence White, o después otros como Bruce Caldwell, que es un experto en el debate entre Hayek y Keynes. No habían sido entrevistados o no habían sido incluidos, entonces los empezamos a sumar. Y luego dijimos, bueno, ¿por qué no entrevistamos además a los argentinos? Que para mí fue muy importante porque fueron mis profesores. Entonces sumamos a Alberto Venegas Lynch hijo, sumamos a Martín Krause, a Gabriel Zanotti, a Ricardo Rojas, a Juan Carlos Kachanowski. Después seguimos sumando a otros austríacos quizás menos conocidos en Guatemala, como Rogelio Pontón, pero que fue muy importante, y una ciudad entera hoy en día en la Argentina está repleta de austríacos porque se ha dedicado una vida entera a formar austríacos, y cualquiera de esos alumnos hoy habla muy bien de él, digamos. Entonces era un homenaje, digamos, incluirlo también. Incluimos a Ricardo Crespo, que él se denomina a sí mismo un austríaco aristotélico. Entonces empezamos a incluir una cantidad de autores, y en sus respuestas empezamos a ver una diversidad que mucha gente, incluso dentro de la escuela austríaca, desconoce como propia de la escuela austríaca. Entonces ahí empezamos a ver que el libro podía tener distintas facetas. O sea, si uno me dice cómo podemos introducir la escuela austríaca, la verdad que hay muchas formas. Una primera puede ser, tomemos un manual de economía austríaca, puede ser La acción humana, puede ser Hombre, economía y Estado, el libro de Rothbard, puede ser Capitalismo, el libro de George Reisman, que todavía tenemos pendiente traducirlo al español, y así, o Fundamentos de análisis económico, otro manual de Alberto Venegas Lynch hijo, que ha formado muchos austríacos en Argentina. Podemos tomar algunos libros de Jesús Huerta de Soto en España. Hay muchas formas, digamos,
de introducir la escuela austríaca con un manual donde están sistematizadas las ideas. Esa es una forma de presentar a la escuela. Otra forma es histórica. Digamos, por ejemplo, podríamos ir a la historia del pensamiento económico y empezar a buscar las raíces de la escuela austríaca. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que en la escolástica, en la escuela de Salamanca, en España, hace muchos siglos encontrábamos también desarrollos teóricos muy similares a lo que hoy entendemos por escuela austríaca. Son raíces de la escuela austríaca. Otros autores, no sé, laissez-faire francés, como contrario, opuesto al mercantilismo, al proteccionismo, también logra generar, digamos, unas ciertas ideas de la libertad que son de influencia para los austríacos. Mucho más importante todavía, Richard Cantillon, que es un autor irlandés cuya vida es bastante misteriosa, digamos, pero sus aportes son muy importantes y significativos dentro de la escuela austríaca moderna. Por ejemplo, en materia monetaria todos recordarán el efecto Cantillon como un aspecto importante y el énfasis en los precios relativos como algo contrario al nivel general de precios. Si seguimos, podemos incluir también a la tradición del orden espontáneo, y esto incluye a Adam Smith, Adam Ferguson, David Hume, esos autores que insisten mucho en el orden intencionado. Digamos, un aspecto que ha sido remarcado, por ejemplo, uno de los entrevistados, Lorenzo Infantino, que es un autor italiano muy importante en una universidad en Roma, que él enfatiza este orden inintencionado como un aspecto esencial dentro de la escuela austríaca. Bueno, eso, digamos, como influencias cercanas dentro de la historia del pensamiento a lo que hoy entendemos por escuela austríaca, que hay bastante diversidad y algunos autores enfatizan más a los escoceses, otros desconocen a los escoceses, como Murray Rothbard, cuando publica su historia del pensamiento económico, y enfatiza mucho más a Cantillon, a Turgot o a los escolásticos españoles. Bueno, hay una diversidad de influencias, hay una diversidad de austríacos, y algunos valoran más unas cosas y otros otras, y la escuela austríaca termina siendo esto, algo mucho más abierto de lo que algunos autores quisieran, digamos. Ahora, avanzando en esta escuela austríaca podemos presentar varias etapas. Por ejemplo, la primera etapa es la de la fundación, y ahí tenemos que destacar el pensamiento de Karl Menger, de von Wieser y de Eugene von Baaber, por ejemplo. Luego viene una etapa de consolidación, que es donde los austríacos empiezan a generar obras de mucha importancia, con mucho significado, y que empiezan a generarse debates entre los autores austríacos y los autores no austríacos. Por ejemplo, en Teoría del Capital aparece Eugene von Baaber y Mises discutiendo, bueno, y Hayek también, contra, digamos, Clark o Frank Knight, con una teoría del capital homogéneo versus la teoría del capital heterogénea de los austríacos. Otro debate ya conocido es el socialismo de Mises y las contribuciones posteriores de Hayek versus el socialismo, donde aparece, por ejemplo, el autor Lang o Taylor como algunos de los más importantes. Si seguimos avanzando, hay otros temas, por ejemplo, el debate macroeconómico entre un Hayek y un Keynes, que esto es muy significativo no solo para la escuela austríaca, sino para la macroeconomía, porque de ese debate surge la necesidad de publicar la teoría general y nace la macroeconomía. Entonces es otro debate importante en esta etapa de consolidación. Bueno, la escuela austríaca en esa segunda etapa, digamos, de consolidación, muchos autores destacan, era una escuela mainstream, era parte de la economía predominante, era parte de las ideas que estaban dando vueltas y que había que estudiar, y que, digamos, ha tenido mucha atención. Con el tiempo empezó a haber algunas circunstancias, especialmente el ataque de los nazis a los austríacos o a Austria, y entonces se empiezan a dispersar la escuela austríaca, el seminario de Viena, que era tan importante, se pierde, y algunos autores, bueno, Mises, por ejemplo, va a Ginebra, luego a Estados Unidos, Hayek termina yendo a Inglaterra y después a los Estados Unidos, pero digamos que el seminario, que implicaba una escuela de pensamiento con autores que seguían una tradición, poco a poco se fue perdiendo. Además, poco a poco Inglaterra y Estados Unidos empiezan a hacer que la economía sea cada vez más angloparlante. Entonces queda un poco marginada la escuela austríaca porque la mayor parte de los trabajos estaban escritos en alemán. A partir de ahí, entonces, esa consolidación que hacía que la escuela austríaca sea tan importante se va perdiendo y terminamos en un aislamiento. Siempre recuerdo, y de hecho aquí mismo lo dice Lachmann, en una de las entrevistas, Ludwig Lachmann, que antes del debate, o sea, unos pocos años, uno o 2 años después del debate entre Hayek y Keynes, toda Inglaterra era austríaca, todos habían seguido a Hayek. Después de la teoría general no quedó nadie, digamos, todos habían abrazado el keynesianismo, incluso algunos alumnos de Mises y Hayek, como Lionel Robbins, y abandonaron gran parte del pensamiento austríaco. Y en ese momento quedaban 2 en Inglaterra. Y Lachmann dice, estábamos Hayek y yo, nada más.
Uno podría decir que el pensamiento económico de esos años, de la década del 40 y del 50, fue una etapa de aislamiento. Así lo describe Israel Kirzner en una de estos tratados en 3 volúmenes sobre la historia de la escuela austríaca. Y digamos que Mises y Hayek eran autores muy importantes, pero ya no tenían una escuela, ya no tenían sus alumnos, en este proceso, digamos, de perder a la Viena natal. Con el tiempo, la escuela austríaca va resurgiendo. En parte, todos reconocemos a Hayek con su premio Nobel en 1974, pero fundamentalmente con una conferencia en South Royalton en 1973, donde hay 3 autores como conferencistas que de alguna manera abren lo que hoy podemos entender como 3 escuelas austríacas dentro de lo que hoy es la escuela austríaca. Por un lado, Murray Rothbard, con una tradición que sigue hoy el Mises Institute, enfatizando mucho el anarcocapitalismo, enfatizando mucho en temas monetarios la libertad bancaria con un coeficiente de caja del 100% y algunos temas que son muy propios de esa línea de Rothbard y la historia del pensamiento, en donde se critica mucho la tradición del orden espontáneo o en particular a Adam Smith. Luego una segunda escuela austríaca con Israel Kirzner, que sigue más bien la línea de Hayek, de enfatizar lo importante que es el orden espontáneo y la obra de Adam Smith como previa a ese desarrollo de la escuela austríaca. Y luego una tercera escuela austríaca con Lachmann, que algunos autores como Walter Block, incluso en este libro, en la entrevista él lo menciona, es muy crítico de esa tercera visión, porque Lachmann se va a un subjetivismo radical donde termina siendo muy crítico de la tendencia hacia el equilibrio, que algunos autores austríacos previos enfatizaban. Digamos que Lachmann se concentró mucho en el desequilibrio y entonces no estaba tan claro que hubiera una tendencia al equilibrio, y ahí es donde entonces empezamos a ver mayor diversidad. Bueno, en esa etapa de resurgimiento de la escuela austríaca, a partir de los años 70, la escuela austríaca va sumando adeptos, y cada vez más. Digamos, hoy en día se puede observar economistas, digamos, en distintos lugares, más allá de las tendencias, con cierto énfasis en el seguimiento de las ideas de Rothbard, bueno, por supuesto de Mises y Hayek, pero no solo ellos, sino también de Rothbard, de Israel Kirzner, de Lachmann y otros autores previos, o quizás menos reconocidos en lo científico, como Leonard Read, Hazlitt, autores que también hay que mencionar y cuyas entrevistas también están incluidas. Finalmente hay una quinta etapa, y esta etapa se la debemos en parte a Peter Boettke, que es un autor de George Mason University, que dice: esta es la etapa de las oportunidades. La escuela austríaca ya resurgió, ya hay un movimiento enorme, ya hay autores y profesores catedráticos en todas las universidades, o en muchas universidades del mundo, no todas por supuesto, pero sí muchas, que están sumando cátedras totalmente austríacas, y ahora es el momento de tomar estas ideas y aplicarlas a distintos campos. Y estamos viendo cómo los austríacos están logrando publicar trabajos científicos en los journals más reconocidos en diversos temas, desde teoría monetaria, en temas de empresarialidad, en temas microeconómicos, en temas de filosofía política, en temas de derecho, y esa diversidad multidisciplinar que tan importante fue para las obras de Mises y de Hayek es lo que uno trata de ofrecer en este libro. Digamos, acá hay 60 entrevistas entre los 3 volúmenes, los 2 primeros ya los tenemos, el tercero está a punto de salir, nos queda cerrar una entrevista y ya tenemos las últimas 20, con lo cual podemos sacar el tercer tomo. Eso esperamos, no sé, hacerlo a principios del 2013. En esas 60 entrevistas lo que mostramos es este análisis multidisciplinar, donde distintos profesores catedráticos de distintas universidades del mundo, en muchos países, están enfatizando el estudio de una disciplina en la cual se han especializado, pero con bases austríacas. Y uno puede ver, por ejemplo, historiadores monetarios o historiadores en general. Uno puede encontrar especialistas en el derecho, como Ricardo Rojas. Puede encontrar, autores que enfatizan el tema institucional, como Alberto Venegas Lynch o Martín Krause. Autores que enfatizan el tema monetario, como Jesús Huerta de Soto o Lawrence White o George Selgin. Autores que enfatizan los microfundamentos de la macroeconomía, como Stephen Horwitz. Autores que enfatizan temas de filosofía política, como el mismo Hayek o Buchanan. Y esto también es un punto importante, porque algunos me han criticado que incluimos de alguna manera autores que no son necesariamente austríacos. Por ejemplo, el caso de Buchanan. Y entonces, ahí hay un debate, digamos. Para algunos queremos o quieren una escuela austríaca cerrada. Estos somos nosotros y esta es la escuela que queremos. Y otros, donde yo me sumo, siguiendo también con la línea de Peter Boettke, buscamos una escuela austríaca abierta. Y en esa escuela austríaca hay lugar no solo para Mises, Hayek y los autores que son reconocidos como austríacos, sino también para sumar otras tendencias, como el Public Choice o Escuela de la Elección Pública,
la nueva economía institucional con el énfasis en las instituciones, el tema del análisis económico del derecho de Ronald Coase, que también es importante conectarlo con el análisis austríaco, y hasta la economía experimental de Bernard Smith. Y esta tendencia también es la que sigue esta universidad, tratando, bueno, uno puede ver en los distintos centros, en los distintos nombres que llevan los auditorios, una tendencia en mostrar una escuela austríaca mucho más abierta que la que se muestra en algunos círculos. Y esa es la idea del libro, también es la idea de Unión Editorial, que desde hace varios años o décadas está sumando distintas publicaciones, no solo de austríacos como Mises y Hayek o Rothbard, sino también a Popper, también a Buchanan, bueno, distintas tendencias, autores que han sido muy reconocidos en la escuela austríaca y que tienen que tener un lugar, digamos, en esto que tratamos de ofrecer. Así que por ahora son estos 3 volúmenes, hemos compilado 60 entrevistas, tratamos de enfatizar la difusión de las ideas de la escuela austríaca. Espero en el futuro sumar un 4º volumen. Algunos autores me preguntan, por ejemplo, por qué no incluyo a Juan Ramón Rayo, hasta Gabriel Calzada, bueno, muchos amigos nuestros. Y la respuesta es, mira, que tratamos en este libro de incluir autores que tienen 30 años de docencia, 30 años de investigación, gente que realmente ha aportado en lo científico muchísimo. Esto no significa que Juan Ramón Rayo no lo ha hecho, realmente es muy joven y lo ha hecho, pero si esperamos 20 años más, la entrevista puede ser mucho más rica de lo que ya puede ser. Entonces conviene esperar, digamos, esperemos 20 años más y lo entrevistamos y que trate de ofrecer eso que tiene para dar. Por otro lado, algo que tratamos de hacer, que a mí realmente me aprendí mucho haciendo este libro, y es algo que espero que el lector también encuentre, y es que estos autores, al ser entrevistados, cuentan cómo llegaron a la escuela austríaca, por qué la escuela austríaca es diferente, y fundamentalmente resumen sus aportes, sus contribuciones a la ciencia económica con mucha, digamos, claridad conceptual. Exponen los argumentos, no estamos hablando de trabajos científicos llenos de citas, con un lenguaje difícil, sino son muy amenos, digamos. Uno lee la entrevista y llega a los argumentos más esenciales de la escuela austríaca en todos estos campos en los que hemos mencionado y muchos más, con mucha claridad conceptual, y eso es lo que se intenta transmitir con estas entrevistas, digamos. Por eso tratamos de abarcar lo más posible, de encontrar y enfatizar argumentos y bueno, de transmitir lo más esencial de esta tradición austríaca, que creo que los que estamos aquí todos compartimos lo importante que es y lo importante de que el mundo empiece a incorporar estas cosas, más en un momento en el cual tenemos una crisis financiera internacional, global, que la podemos ver desde distintos temas, desde la ética o desde los valores, desde lo económico, desde lo político, desde lo jurídico, realmente desde donde queramos ver, la escuela austríaca tiene respuestas que el mundo necesita. Y en eso, digamos, estamos tratando de aportar un granito de arena, digamos, sumándonos a estos grandes maestros y tratando de extender las ideas para que llegue a la mayor cantidad de gente posible.